La novela Tragedia El castillo de Kafka. El sueño de obstáculo llena enteramente el espacio de la novela de Franz Kafka, El castillo. Desde el principio, a ese castillo el extraño protagonista K no puede llegar. No podrá llegar jamás, según le dicen desde dentro del castillo, cuando al fin K se decide a preguntar por teléfono cuándo podrá ir. Y, cosa extraña, K no obtiene la respuesta definitiva a esta definitiva pregunta en tanto que él, K, sino en tanto que otro que es, cosa también extraña, su antiguo ayudante. El absoluto, el arcano, se manifiesta en una alteridad, en una alienación. El equívoco parece ser consecuencia de la falsa identidad que en curso del singular diálogo dio de sí mismo K, cuando respondió a la pregunta ¿quién está al aparato? Pero más determinante parece aún el saber absoluto que la gente del castillo poseía. Y así es inevitable que la falsa identidad ofrecida por K parezca cosa obligada por la pregunta de la voz del castillo. Y siendo cosa obligada, la alienación va en aumento. Aquí, el ayudante del señor agrimensor dijo, cuando era él mismo el agrimensor, la cuestión de los ayudantes no estaba libre de equívoco. Había los antiguos y los nuevos. La voz del castillo preguntó así, ¿qué ayudante? ¿Qué señor? ¿Qué agrimensor? Dividiendo todavía más la proposición enunciada por K. El señor podía ser uno, el agrimensor otro, y dando así mayor posibilidad de despliegue a la dialéctica de la alienación. K reacciona contestando secamente, pregúnteselo a Fritz. El ambiguo personaje que le sometió a interrogatorio nada más llegar, la víspera, en el hotel, interrumpiendo su sueño. Ambiguo personaje este Fritz, como todos, y como todos marcado por el sello de lo absoluto. Tuvo ocasión de sorprenderse K doblemente. Todo era siempre doble, por lo menos, porque obtuvo una respuesta precisa y porque en ella se mostraba la perfecta información de que la gente del castillo disponía. Sí, ya sé. El eterno agrimensor. Sí, ¿y ahora qué? ¿Cuál ayudante? A esta pregunta K respondió, Joseph. ¿Era este nombre quizás el suyo? Mas eso no pasa. Nada pasa con los del castillo. Y así, tras de unas cuantas réplicas acerca de los ayudantes antiguos y de los nuevos, K se identifica por segunda vez y también extrañamente, recogiendo la dualidad enunciada por la voz del castillo, el señor y el agrimensor, y dice, yo soy el nuevo ayudante que se ha reunido hoy con el señor agrimensor. Mas tampoco esta respuesta de tan extraña docilidad pasa. No, le grita, y así K se ve conducido a preguntar como la única salida del laberinto, ¿quién soy yo, pues? Y la voz que seguía siendo la misma marcada por un defecto de pronunciación era también otra voz, más profunda y vulnerable, al contestarle, tú eres el antiguo ayudante. Y K, más atento al matiz de la voz que a la identidad con que estas palabras le investían, a la perentoria cuestión que le presentaban, ¿quién eres? Contestó, como arrasado por algún elemento. ¿Cuándo mi jefe podría ir al castillo? Y oyó la palabra definitiva, jamás. Jamás, palabra que no podía estar ocasionada por ninguno de los equívocos, ni por ninguna de las sucesivas alienaciones del diálogo, por nada tampoco ocurrido anteriormente. La palabra emitida desde el interior del castillo no había surgido en ese instante. Era desde un principio. Este diálogo debe de construir el centro mismo del argumento, ya que aparece en su curso la pregunta, ¿quién soy yo?, pronunciada por el protagonista con extraña impasibilidad. La pregunta que nace entre la angustia y la esperanza, aquí ausentes, en aquel que anda perdido, en el que ha ido a parar a un lugar donde fue llamado irresistiblemente,
y donde no encuentra hueco que lo albergue, donde nada más llegar su primer sueño viene interrumpido y se le sobresalta para someterlo a una especie de empadronamiento, donde se le piden cuentas de haber llegado allí, lo que parece sea una culpa imborrable. ¿Es culpable K de haber venido al castillo? Al lugar del castillo, más bien. ¿Habría sido culpable mayormente de no haber venido? ¿Podría no venir? Las confusas razones que esta larva de protagonistas ofrece de su trabajoso viaje aluden a una necesidad perentoria y, sobre todo, a una situación irreversible. Él, K, no puede ya desandar el camino. Ha de quedarse allí, al pie del castillo, que estamos escribiendo con mayúsculas porque se muestra con carácter de ser algo absoluto. ¿Es un absoluto, pues, el tal castillo? Nos preguntamos a pesar de todo. ¿Es absoluta la situación de estar allí, para acá, a causa no solo de la condición del castillo, sino del impulso y de la orden que le han arrastrado y conducido? Los dos absolutos, lejos de excluirse, se corresponden, y no es cosa de preguntarnos cuál sea el primero para ver si acaso no ha engendrado al otro. Mas sí es el caso de advertirlo, porque ello nos avisa de estar ante una situación y ante un argumento, por tanto, trágicos en su esencia, aunque aparezcan en forma de novela. Dos absolutos, pues, el objetivo y el de la situación del protagonista. Dos absolutos que sólo lo serán cumplidamente si se refieren a lo más originario que, tratándose de la humana criatura, es haber nacido y haber de proseguir el nacimiento. Situación eminentemente trágica la de K, el sin nombre, haber de vivir inexorablemente frente a lo inaccesible. El sueño de obstáculo se da cumplidamente, pues que el castillo no aparece como una fortificación inatacable. Por el contrario, es más bien un conjunto de edificios nada imponentes, casi insignificantes, que acá le producen una impresión de cierta familiaridad, al igual que el pueblo, que hasta le recuerda al suyo natal. Si el castillo le resulta inaccesible, es porque no le es posible recorrer la distancia que de él le separa, un camino por el que otras personas van y vienen sin dar signo de fatiga y sin aludir nunca a que haya necesidad de recorrer un laberinto, ni a que exista una fosa que salvar siquiera. Cosa esta última un tanto curiosa. No, ningún obstáculo de naturaleza física hace inexpugnable al castillo, ni a la colina sobre la que se asienta. Es él, K, el que retrocede, la primera vez por el advenimiento de las sombras que preceden la noche y por una extraña flojera que le dificulta el despegar los pies de la nieve encenagada. Cosa curiosa siempre que en sueños o en vigilia se produzca esta de no poder despegar los pies de la tierra y que se hinchen o que se vuelvan blandos como los de un niño de pocos meses, todavía no despegado del campo natal. O bien, K, a poco de ponerse en camino, en el centro del pueblo viene interrumpido por el encuentro con alguien de importancia. El alcalde, el maestro, entidades más que personas, como en sueños sucede, y como en sueños, el soñante sabe allá en su fondo que es perfectamente inútil todo esfuerzo, y si hace alguno tiene un simple carácter representativo, porque el umbral de la puerta abierta de par en par no podrá nunca ser atravesado, y el acercarse hasta la raya es lo mismo que el quedarse en el fondo de la habitación. ¿Cuál es el contenido de este sueño del hombre sin nombre y por qué, siendo de esencia trágica, se nos ofrece en una novela? La obra de Kafka se nos presenta toda entera como un sueño, y como en sueños lo más decisivo actúa, aquí en este sueño del castillo, ocultándose, regulando desde la raíz en modo matemático el contrasentido. El protagonista viene de un lugar que era el suyo, pero ya sin nombre. Le ha quedado su profesión.
establecer medidas, límites para las construcciones. Y son las construcciones que encuentra las que le dan impresión de familiaridad. Se ha quedado adjudicado enteramente a su oficio. Él es el agrimensor que fue llamado. Mas ni esto le es reconocido. Él es ahora un antiguo ayudante. Su oficio no le sostiene, antes bien le libra a no se sabe qué potencia alienadora. O bien está siguiendo la suerte de quien ha perdido su nombre. K no es ya un alguien. Es un individuo, sí. Su soledad da testimonio, aunque una última soledad le esté vedada y su situación sea la de estar aludido constantemente y nunca nombrado ni por sí mismo por su nombre. Su inferioridad no parece celar ningún secreto, ni tan siquiera aquel que se siente alentar en los personajes de novela que aparecen de incógnito o, en la vida real, en quienes han perdido la memoria o han cambiado de país o clase social. Cuando se queda solo K, es como si se escondiese detrás de un poste para cambiar alguna carta, o para no ser visto por alguien que pasa. Su intimidad se reduce a no estar a la vista. Ni en el pozo del sueño K está solo, ni abierto tampoco a una presencia aunque sea muda o entrevista, o simplemente sentida. Una extraña impasibilidad parece poseerlo. En El proceso, Kafka nos muestra algo que desdice toda la tradición del hombre de Occidente a partir de Job, pues que Job, derribado en la yacija de todas las miserias, se atreve a quejarse y aún a preguntar a la misma divinidad, al Dios único. Como cosa abyecta más que como hombre, Job no deja de pedir razones y solamente la voz que le recuerda haber sido creado desde la nada le hace entrar en razón. Mientras que Joseph K. procesado recibe el absurdo que le portan los desconocidos personajes, más anónimos aún que él mismo. Al fin, un empleado que cumple su deber, miembro, pues, de una respetable sociedad humana, sin que suba a su garganta esa pregunta esencial de la actitud occidental que conocemos, de la tradición ininterrumpida. ¿Qué es esto? ¿Y por qué? Y así, su muerte, más que verdadera muerte, parece ser aniquilación, la profecía de esos campos de exterminio donde los condenados hacían cola ordenadamente para entrar a la cámara de gas. Absoluto arcano. Este K de El Castillo ha preguntado por sí mismo, mas ¿era una verdadera pregunta, la pregunta que se adapta a su contenido? ¿No está proferida como por azar o, peor todavía, no la ha enunciado pasivamente, impasiblemente? ¿No ha sido acaso una simple pregunta provocada por el interlocutor con una lógica procedural? ¿No ha preguntado por sí mismo como por otro, en tanto que otro, o más bien en tanto que uno de esa insólita combinación? No de otro modo sería posible el que K aceptase tan pausadamente, la resignación aquí no ha lugar, su falsa identidad, y que, por si fuera poco, una identidad que rebaja su categoría profesional, la que le proporciona la única definición de su ser, refiriéndola al pasado. Él es su antiguo ayudante. Ahora, pues, en este momento no es nadie, lo cual viene aceptado sin protesta ni queja, sin causar siquiera la humillación o el terror consiguiente, y hasta congénitos de una tal situación. Y tenemos así un héroe de tragedia, cuya característica es la impasibilidad, una impasibilidad que lo lleva al borde de la deshumanización, en tanto que ni su propia pérdida y humillada identidad le arranca un grito de protesta, ni un lamento, ni un simple comentario, como si desde hace mucho no guardase memoria de ella, como si hubiera sido desposeído de raíz, hasta no sentir el vacío, de ella hasta lo último despojado. Mas la impasibilidad le posee también en tanto que ser meramente psicofísico. Reacciona al calor, al frío, a la obscuridad, aunque no a la luz, al hambre, a la soledad animal. Y siendo los instintos lo que más se acusa en él,
Su repertorio no es grande, ni su intensidad acuciante. La vida es el conjunto de funciones que resisten a la muerte, según Claude Bernard, pues que son instintos de defensa los que le mantienen vivo, como una cosa viva, simplemente. Como una cosa viva sujeta al magnetismo del círculo de lo viviente. K ofrece la imagen del despojado de su propia substancia. Bajo la figura social tan vulnerable que le confiere su profesión, no alienta el sujeto de quien se dice que es agrimensor. ¿Qué clase de ser es este agrimensor sin nombre? ¿No será acaso alguien que sueña, que está soñando su propio ser, comprendido su ser agrimensor? ¿No será efectivamente su antiguo ayudante? Su antiguo ayudante que se llamaba, cosa que salta como un pez en el agua, Joseph. Todo lo allí edificado es mediocre y le es familiar. Todos los personajes con quienes se las ha parecen petrificaciones. Todos los episodios aparecen sin salida y sin fluencia alguna, como vida vivida ya sin remedio, caminos no seguidos como el que le lleva al castillo, y aún algunos personajes, como la mujer bella y marchita que se le apareció de repente en el ángulo de la casa donde primeramente entró, aquella mujer con su niño era, de cierto, una muerta. Marchitas las dos hermanas de Bernabé, los sentimientos que le inspiran vienen a ser más bien como el recuerdo de un sentimiento, como la flor amortajada en el libro y que exhala todavía su perfume, una vez pasado el que exhaló al ser cortada. Y esa su unión con la camarera del café de los señores, su precipitado matrimonio realizado sin trámite alguno, bien puede ser el recuerdo esquematizado en sueños de su propio desgraciado matrimonio. Y su relación con la mujer madura dueña del hotel donde fue a parar al comenzar su sueño, aparece con el carácter esquemático, declarativo de lo soñado cuando contiene algo realmente vivido que, con solo una indicación, una cifra, un detalle, una escena condensada, hace que la conciencia del soñante lo reconozca como cosa cierta. Pues que los recuerdos y los episodios contenidos en los sueños de ser y de realidad tienen de común el carácter esquemático o abreviado. Esquemático si los acompaña la lucidez del sujeto dispuesto a enfrentarse con el destino. Abreviado cuando son a modo de avisos y, todavía más, de señales que alguien amordazado en la oscuridad envía para hacerse entender. Los episodios de la novela en que la tragedia de K se despliegan tienen más bien carácter esquemático, muestran algo esencial cada uno y algo todavía más esencial en su conjunto. Entre todos componen un puzzle que, ajustado, daría la vida entera de K, su historia verídica, y envolviendo así también a su historia toda, con un carácter que la califica y que hace explicable la imposibilidad en que se encuentra el protagonista. Es un pasado que no puede resucitar. No puede resucitar este pasado. Por ello, no puede reanudarlo. No puede volver al lugar de donde un día partió soñando que era el señor agrimensor. El señor, que había sido llamado desde un castillo para que formara parte de la dotación. ¡Qué grande merecimiento! Así hallaría al fin lugar, albergue, alvéolo donde alojar su desmedrado ser, donde todos sus fracasos serían por completo rescatados y aún borrados, donde sería en verdad, por este alto castillo y sus misteriosos señores, salvado de su historia, de sí mismo. Pero este sueño, esta forma sueño, según nuestro lenguaje, hubiera podido dar lugar a una típica novela, a una ejemplar novela según la novela ejemplar, Don Quijote de la Mancha. Véase, el protagonista saldría de su casa un día al alba hacia el castillo inexistente o existente de alguna rara manera, y la novela se hubiera ido creando en esa peregrinación, que bien podría durar, como la de Don Quijote y Sancho, K y sus ayudantes, toda la vida, que en verdad hubiera debido durar toda la vida. Toda la vida es la cuestión para este ayudante que sueña ser el señor agrimensor,
más totalmente, aunque no más esencialmente que para Don Quijote, ya que éste tenía una modesta, más consistente vida de persona, la de Alonso Quijano el Bueno, de la que se arrancó un día, mientras que el pasado de K ha quedado en la sombra junto con su persona. Él es otro, o este otro era él. Y no sería él, K, también ese angélico Bernabé, que va y viene y se presenta como una aparición portadora de buenas nuevas, el que le lleva a su hogar, un hogar a pesar de todo, donde padre y madre yacen hundidos, en una vejez y en una miseria que ha caído sobre ellos como una maldición, la maldición causada por la elemental honestidad de la hija, de esa hermana de Bernabé y suya, tan ambigua en su doncellez funesta. ¿Hizo bien la hermana al rechazar la infame proposición de uno de los señores del castillo? Ni Bernabé ni K lo deciden, y la amistad de K se anuda con la otra hermana, víctima también de la pureza. Con ella habla, con ella que todavía conserva un aliento de vida, mas no el suficiente para retener a K, quien la abandona para unirse a la precoz camarera, la sierva del único señor que desciende del pueblo. Y puede pensarse que K fuera también tal como él podía ser alguien, ser alguno de aquellos burócratas de las oficinas del castillo de los que no sabía nada, sino que eran muchos, la multiplicidad misma en cuyo laberinto no era posible identificar el buró verdadero. Los mensajes portados por Bernabé no eran nada, pues que no se sabía quién era verdaderamente el burócrata de quien emanaban, y si él era él o era otro, y si este otro, y así indefinidamente. K está siempre a la misma distancia del castillo, haga lo que haga. Todo lo que sucede es alusivo a algo esencial e indecible, y al par que lo alude, lo elude. La distancia infranqueable que a K le separa del castillo, típica del obstáculo en los sueños de ser, ha congelado la posible novela, ha congelado el tiempo ante todo. K, el que sea, no puede ni tan siquiera ponerse en marcha hacia ese lugar de donde ha sido llamado, y esto le distingue en esencia de Don Quijote, que nunca llegó al palacio de Dulcinea y que no lo vislumbró siquiera, pero que desplegó su libertad moviéndose realmente, cambiando realmente, amando realmente, y aún no queda tan claro si en alguna de sus aventuras no contagió de su libertad a alguien. El dintel imposible de traspasar ha congelado por entero la libertad de K y le impide efectuar un solo movimiento real, uno solo que no parezca ser copia, sombra o fatal consecuencia de algo habido ya antes. La situación trágica, pues, impide que fluya el tiempo propio de la novela. K, delante del dintel infranqueable, se queda prisionero de su pasado, y su pasado avanza sobre él y lo envuelve, como una fatalidad en sueños. Un pasado que se muestra como un condenado que vuelve, más que por avidez de vida, como ciertos fantasmas por no haber hallado sepultura. Un condenado a muerte sin ejecutar. Es la situación a que aluden todos y cada uno de los episodios, como si le dijeran, pero ¿no te acuerdas que todo esto y tú mismo está condenado? Condenado quizá a no ser nunca ejecutado. Y una tal situación ha tenido siempre un nombre, estar maldito. Y cuando una tal situación recae sobre un ser, algo muy en las raíces ha de sucederle para que el tiempo vuelva a fluir y el simple hecho de vivir, de ir viviendo, le sea restituido. ¿Era ese algo lo que a K le hizo llegar hasta el pie del castillo? ¿Era ello el contenido de su llamada? Mas se ve que no, y al ser así, en el castillo, menos que en ningún lugar podían asumirlo. En el castillo, pues, no estaba la clave. ¿Qué hubiera sucedido si a pesar de todo hubiera entrado a formar parte del personal de tal entidad? Simplemente que estaría dentro de la alteridad congénita de todos los que allí servían y estaban, a lo que se sabe, que habría sido por lo menos 3, su antiguo ayudante, el agrimensor y el señor agrimensor,
que de externo hubiera pasado a ser interno de este lugar de la alienación personal y funcional, nada más. Una diferencia de grado solamente, pues que al castillo ya acá pertenecía. No le era posible irse de ese espacio, un campo magnético cuyo centro era inaccesible. Mas, ¿tenía centro el castillo propiamente? Todo lo que nos revelan de él conviene exactamente a la descripción de una periferia. El tal edificio o era periférico, irremediablemente periférico, o bien era una superestructura encubridora del lugar real, del absoluto, de algo quizás santo o por lo menos sagrado, donde había pretendido alguien asentarlo, tornándolo por ello mismo fantasmal. El castillo, dejémoslo ya sin mayúsculas, es la edificación o su proyección en sueños, en imagen, que suplanta a la montaña sobre la que se asienta, y así la montaña queda no solo encubierta, sino disminuida. La montaña, ella, es más alta y no solamente por alta, inaccesible para acá, para los mismos funcionarios y señores, para toda aquella gente mayormente humillada cuanto más alzada aparece. La alienación de K viene desde el principio, desde la finalidad de su último viaje. El castillo es un espejismo, aunque fuera real. No provenía de allí la misteriosa llamada. K hubiera tenido que liberar al castillo mismo, despegándole del lugar en el que estaba a su vez imantado, y entonces se hubiera encontrado ante un castillo como todos, donde hubiera podido sin más entrar, cosa que sospechamos no le hubiera interesado. La novela, pues, ha quedado congelada, mera repetición de un pasado sin porvenir, por falta de futuro. Su carácter fragmentario y fijo acusa la desintegración, como si alguien asistiese a su propia vida muerta, sin más libertad que la de ir de una época a otra, de uno a otro episodio, sin salida y aún sin escapatoria, dentro de un círculo mágico, un sepulcro cerrado a la resurrección. Y así la novela se ha cerrado por la tragedia a la que la propia novela encubre. Y por haber manifestado un tal suceso no es posible llamar profeta a Kafka, más que si se hace extensivo el título a aquel que lleva un grado de claridad insuperable algo que desde hace tiempo está sucediendo, y no ya en la expresión literaria, sino allí donde Kafka sitúa todas sus obras, en el ser del hombre sin más, sin nombre.